Bienvenidos. En este video vamos a resolver una pregunta de tipo prueba 2 sobre la aplicación de física eléctrica en la detección de fallas de un circuito resistivo. Antes de comenzar, el protocolo. Calma, no pánico. Las preguntas siempre se pueden resolver. Hay una fórmula para todo. Utiliza de manera eficiente tu cuadernillo de fórmulas. Usa tus habilidades matemáticas y tus conceptos de física. Detén tu video ahora y lee el contexto general de la pregunta. La pregunta plantea la revisión de un circuito eléctrico compuesto solo de resistencias y una fuente de poder, y allí el nombre del circuito resistivo. Para poder resolver esta pregunta bien, hace falta comprender dos conceptos básicos de análisis de circuitos, los conceptos de cortocircuito y circuito abierto. Esos conceptos están explicados en este párrafo de la pregunta. Vamos a hacer una mención sobre ese par de conceptos. Un elemento eléctrico está en circuito abierto o se pone en circuito abierto cuando la resistencia equivalente de ese elemento es infinita. Es decir, es equivalente a que entre dos puntos donde el elemento está conectado haya una resistencia infinita. O es el equivalente a desconectar ese elemento. Por ejemplo, si yo desconectara esta resistencia R4 del circuito, sería equivalente a decir que R4 está en circuito abierto. La corriente que circularía a través de ese elemento es cero, puesto que la resistencia es infinita. El otro concepto es el concepto de cortocircuito, solo significa que la resistencia equivalente del elemento que se va a cortocircuito es cero. Es decir, es lo mismo que reemplazar el elemento por un conductor, por un cable. Entonces es el equivalente a que yo reemplace este R4 por un cable, luego la corriente que pasa por aquí sería teóricamente infinita. Esos dos conceptos son muy importantes a la hora de analizar el circuito en esta pregunta. Bien, el diagrama original que se ve en la pregunta del circuito es el que se ve en la pantalla ahora. Este diagrama puede ser complicado de entender y para algunos alumnos puede ser atemorizante, especialmente debido a la manera como este resistor está siendo dibujado en el circuito. Podemos aplicar una estrategia básica que es redibujar el circuito de una manera en la que podamos comprenderlo, respetando, por supuesto, las conexiones. Esto se llama dibujar un circuito, un circuito equivalente. He dibujado aquí abajo un circuito equivalente al circuito original y voy a tratar de explicarlo en detalle. Este resistor R1 que vemos acá arriba es este resistor R1 que vemos acá y hemos definido que a través de él circula una corriente que llamamos I1. Este resistor R2 que está en paralelo con R1 lo hemos dibujado acá de una manera más fácil de ver, más fácil de comprender y hemos definido que a través de él circula una corriente I2. En paralelo con R1 y R2 hay un grupo, hay una agrupación de resistores, que es esta agrupación de R3 y R4 que están conectados en serie, pero que como grupo están conectados con R1 y R2 en paralelo. Esos dos resistores están conectados acá, representados acá, perdón, y hemos definido que a través de ellos circula una corriente R3. Limpiemos un poco acá. El voltímetro está conectado en paralelo con R4, tal cual se puede ver acá. Entonces hemos definido aquí un voltaje de R4, que sería el voltaje que el voltímetro estaría leyendo. Y hemos definido una corriente de 3 que pasa a través de los dos elementos. Consideras conmigo en que dibujar el circuito de esta manera es más comprensible, permite hacer mejor matemática y análisis del circuito que si lo tenemos dibujado de la manera original. Entonces te recomiendo que siempre que tengas un circuito que luzca complicado, analices la conexión del circuito y dibujes un circuito equivalente que te sea más comprensible. Detén tu video ahora y analiza si comprendes cómo este circuito es equivalente al circuito que hemos dibujado abajo. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 1. La pregunta 1 pide calcular el voltaje que lee el voltímetro
si todos los elementos del circuito funcionan normalmente. Quiere decir, no hay ningún elemento a cortocircuito o a circuito abierto. Bueno, partimos del circuito equivalente que hemos dibujado anteriormente y definimos que el voltaje que lee el voltímetro es el voltaje del elemento R4, y si aplicamos la ley de Ohm, el voltaje del elemento R4 se calcula multiplicando el valor de la resistencia, que es 10 kΩ, por el valor de la corriente que circula a través del elemento, que hemos llamado I3. Nos damos cuenta que la agrupación R3 y R4 está en paralelo con la fuente de poder. Lo que estoy haciendo aquí es, no estoy considerando este elemento y este elemento, que son parte, por supuesto, del circuito, que también están conectados con la fuente de poder en paralelo, sino que me doy cuenta que la agrupación está conectada con la fuente en paralelo. Quiere decir que el voltaje de la agrupación es 100 voltios. Sabemos por nuestra teoría de circuitos que el voltaje de dos elementos conectados en paralelo es el mismo. Quiere decir que el voltaje que se mide entre los terminales de la agrupación R3 y R4 es 100 voltios. 100 voltios es el voltaje de la fuente. Esto nos conviene mucho porque entonces yo puedo calcular la resistencia equivalente de R3 y R4, que al estar conectados en serie, pues me da 20 kΩ, y entonces tengo un elemento equivalente, lo he dibujado aquí en rojo y negro para explicar que es una modificación matemática, es un elemento equivalente, es el equivalente matemático de estos dos, conectado en paralelo con mi fuente de 100 volts. Si yo aplico la ley de Ohm en este nuevo dibujo, en este nuevo diagrama, pues tendré que la corriente R3 no es más que el voltaje de 100 volts dividido por el valor de la resistencia equivalente, que es 20 por 10 a la 3 ohms, y esa corriente me da 0,005 amperes o 5 miliamperes, es lo que tenemos acá. Es la corriente que circula a través de la combinación de R3 y R4. Esa también es la corriente de R3, perdón, esa también es la corriente de R4, puesto que R3 y R4 están conectados en serie, pues reemplazo mi valor en la ecuación de la ley de Ohm que hemos dibujado arriba y me da que el voltaje a través del elemento R4, que es el voltaje que el voltímetro lee en el circuito que nos han planteado, es 50 volts. Es una pregunta sencilla de resolver. Los pasos de agrupación de resistencia son importantes y hacen fácil la comprensión y la resolución, y es importante resaltar que este elemento de acá es una combinación matemática de estos dos elementos. Es un circuito equivalente de nuevo que nos hace más fácil la resolución. Detén tu video ahora y analiza si tu circuito, si la resolución tiene sentido para ti. Continuamos. Hay otra manera de resolver la pregunta 1, considero interesante también mencionarla, que es utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff. Yo suelo decir a mis estudiantes que cuando el circuito tiene una sola fuente de poder, la ley de voltaje de Kirchhoff es mucha matemática para un circuito que se puede resolver de manera más simple, o mucho concepto, pero me pareció interesante mencionarlo. Volvemos a nuestro circuito equivalente, en el cual solamente consideramos las dos resistencias R3 y R4, puesto que estoy tratando de calcular el voltaje en R4, conectadas en paralelo con la fuente de poder. Y hemos dibujado aquí de una manera distinta la corriente I3 que circula a través de la agrupación. Si yo utilizo la ley de voltaje de Kirchhoff, debo establecer un sentido, una referencia de recorrido de mi circuito, y debo establecer una referencia para identificar si los voltajes de los diferentes elementos en el circuito son positivos o negativos. Aquí he establecido esta referencia que voy a dibujar de nuevo. He establecido que voy a recorrer mi circuito en el sentido de las agujas del reloj, y que cualquier voltaje que yo me encuentre que sea primero con signo negativo y luego con signo positivo va a ser un voltaje mayor que 0 o positivo. Luego entonces voy a usar verde para recorrer mi circuito. Si yo comienzo a recorrer mi circuito desde acá y voy subiendo en esta dirección, me consigo con la fuente de voltaje. La fuente de voltaje tiene signos menos más que coinciden con mi referencia. Luego el voltaje de la fuente es positivo, lo escribo acá, es positivo. Continúo recorriendo mi circuito, vengo por acá y me consigo con el elemento R3.
La corriente I3 entra por este punto del elemento R3, luego ese lado, ese terminal de R3 es positivo y el terminal siguiente es negativo, entonces este voltaje es más menos, que es controlo mi referencia, entonces el voltaje de R3 es negativo, lo coloco acá, continúo recorriendo mi circuito y ocurre lo mismo en R4, la corriente I3 entra por R4 en este punto, entonces ese terminal es positivo, el terminal siguiente es negativo, luego el voltaje de R4 según mi referencia es negativo. Pues la ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de los voltajes al recorrer un lazo del circuito cerrado es equivalente a cero, y eso es lo que he escrito en esta ecuación. Te recomiendo que detengas tu video y revises de nuevo mi explicación, porque puede ser confusa la parte de identificar la referencia de voltaje y escribir los voltajes con su correspondiente signo en la ecuación de Kirchhoff. Una vez que has revisado el procedimiento y que estás seguro que lo comprendes, vamos a limpiar un poco acá, pues nos damos cuenta que al tener R3 y R4 el mismo valor de resistencia y al pasar por ellos dos la misma corriente, pues deducimos que ambos tienen, a través de ambos se mide el mismo voltaje. Entonces el voltaje de R3 y el voltaje de R4 son el mismo voltaje, que vamos a llamar V, de este color lila. Escribimos la ecuación en términos de V, agrupamos términos semejantes y pues el voltaje nos da 50 volts, igual que en el procedimiento anterior. Es otra manera de resolver la pregunta 1 utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff. Es un poco más conceptual, da algún trabajo al comienzo entender las referencias, pero es importante comprender la ley de voltaje de Kirchhoff, puesto que si el circuito tuviese más de una fuente de poder, es inevitable que tengamos que usar las leyes de Kirchhoff. Detén tu video ahora y revisa si mi explicación y mi respuesta tiene sentido para ti. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 2. La pregunta 2 pide calcular la potencia total disipada por el circuito cuando todos los componentes funcionan correctamente. Buscamos en nuestro cuadernillo de fórmulas y conseguimos una fórmula para potencia. La fórmula dice que la potencia es el voltaje elevado al cuadrado dividido por la resistencia. Dado que en la pregunta 2 nos piden la potencia total disipada, vamos a considerar que el voltaje del que habla esta fórmula es el voltaje de la fuente de poder, que son 100 volts, y que la resistencia de la fórmula es la resistencia total del circuito. Es importante comprender que cuando se pide calcular la potencia total disipada, el término disipada significa la potencia que se pierde al ambiente por efecto de calor por el efecto Joule, que es el efecto mediante el cual al una corriente eléctrica circular por un resistor, este resistor se calienta y disipa energía al ambiente en forma de energía térmica. De eso se trata la potencia total disipada. He dibujado acá en verde en la fórmula el factor R total, porque no conocemos el valor de R total, luego debemos calcularlo. Para hacer esto, utilizamos el circuito equivalente. Tenemos el circuito equivalente allí, y es un detalle muy importante a considerar que no he conectado la fuente de poder. La fuente de poder no se dibuja en el circuito equivalente para buscar resistencia total, porque los terminales desde los cuales se está midiendo, se está calculando el equivalente, deben estar abiertos. Entonces la fuente no se dibuja. Pues me doy cuenta, muy sencillo, que estos dos componentes R3 y R4 están conectados en serie, estos de acá. La regla para hacer el cálculo de resistores en serie es que la resistencia equivalente es la suma de los dos. He hecho esto aquí. Quiere decir que esos dos resistores se pueden cambiar por un resistor cuyo valor equivalente es 20 kilo ohm. Eso lo dibujo en el siguiente diagrama. Estos 20 kilo ohms están acá. Y me quedan tres resistores conectados en paralelo. Utilizo mi ecuación para calcular resistores en paralelo, que la tengo allí. He dibujado en rojo el factor que contiene 20 kilo ohm para resaltar que 20 kilo ohm no es un resistor físico del circuito, sino que es un equivalente matemático del paso anterior. Y estos 10 kilo ohm, factores con 10 kilo ohm que están acá, corresponden a estos dos resistores físicos que están en el circuito.
He hecho una pequeña simplificación matemática muy sencilla de estas dos fracciones de acá en una sola fracción. Utilizo mi calculadora y el recíproco y obtengo que mi resistencia total es 4000 ohms. Pues solo nos queda reemplazar ese valor de resistencia en la ecuación de potencia y calcular la potencia total disipada del circuito. Es importante resaltar, recalcar que existe por allí en algunos textos una ecuación de resistencia en paralelo que es una simplificación matemática del caso de dos resistores. Esa fórmula dice algo como resistencia total es igual a R1 multiplicada por R2 sobre R1 sumada con R2. Esto es una manipulación algebraica de la fórmula de resistencia equivalente en paralelo para dos resistores y solo puede ser usada cuando hay dos resistores en el circuito. Si hay más de dos, esa fórmula no se puede utilizar. Algunos alumnos cometen este error. Al tener tres resistores, multiplican aquí un R3 arriba y suman un R3 abajo. Esto es un error porque si tomas la fórmula original y la resuelves algebraicamente, no obtienes esta fórmula de aquí abajo. Entonces, debes tener cuidado con no hacer esto, porque es un error que te va a llevar a un resultado incorrecto. Okay, vamos a limpiar un poco acá y detén tu video ahora y revisa que el procedimiento y la respuesta tienen sentido para ti. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 3. La pregunta 3 plantea un caso en el cual un técnico está revisando el circuito utilizando un instrumento que mide la potencia disipada. La potencia disipada que calculamos en la parte anterior nos dio 2.5 watts. Y este técnico, para el mismo circuito, con las mismas condiciones, está midiendo un valor de potencia disipada de 0.5 watts. Y la pregunta consiste en determinar cuáles son los resistores que están fallando y en qué forma. Quiere decir, si están fallando a cortocircuito o si están fallando a circuito abierto. Bueno, tenemos como dato que la potencia cambió. Entonces utilizamos la fórmula de potencia y si la fuente de voltaje, si la fuente de poder es la misma fuente, que son 100 volts, y hay un cambio en la potencia total, la matemática nos dice que la única posibilidad es que haya un cambio en la resistencia. Si hay un nuevo valor de resistencia total que debemos calcular y ese valor nos va a dar la pista de análisis para entender qué está pasando en el circuito, cuáles son las posibilidades de falla del circuito que pueden estar dando este nuevo valor de potencia. Pues despejamos nuestra fórmula para la nueva R total y descubrimos que la nueva R total es 20 kilo ohm. Entonces, el circuito sufrió una modificación en sus resistores que dan como consecuencia que la resistencia total nueva es 20 kilo ohm. Cuando vemos el circuito, la única posibilidad que tenemos, que encontramos para que la R equivalente sea 20 kilo ohm, es que los resistores R1 y R2 estén abiertos. Si R1 y R2 están abiertos, pues ya no forman parte del circuito. Es equivalente a que los hayas desconectado del circuito y la resistencia total que vería la fuente es 20 kilo ohm. Vamos a intentar comprender por qué es la única posibilidad. Bueno, si yo conectase este resistor a trabajar normalmente y pusiese R2 a cortocircuito, entonces estaría haciendo un cortocircuito en la fuente y la corriente sería muy alta y la potencia sería muy alta y la resistencia equivalente no sería 20 kilo ohm, sería 0. Si yo hiciese lo mismo con R1, o sea, si yo conectara R2 al circuito de nuevo y pusiera R1 a cortocircuito, haría lo mismo, estaría haciendo un cortocircuito entre la fuente, la R equivalente no sería 20 y la potencia sería otro valor que no es 0,5, mucho más alto. Si yo dejara una resistencia abierta y conectara la otra, la resistencia no sería 20 kilo ohm porque habría que operar 20 kilo ohm con el valor de 10 kilo ohm de esta resistencia en paralelo. Faltaría chequear qué pasaría, cuál sería la R equivalente si fallara R3 o R4. Bueno, vamos a conectar estas dos resistencias acá.
y supongamos que la que falla es R3. Si yo conecto R3 y le hago fallar el cortocircuito, pues tendría tres resistores R1, R2 y R3 en paralelo, y R4 en paralelo, y eso nos daría 20 kilo ohm, entonces esa falla no es posible. Y si yo conectara o pusiese R3 a circuito abierto, desconectase R3, R4 no tendría ningún efecto en la R equivalente y la R total sería 10 ohm, 10 kilo ohm y no 20, porque sería sería 5 kilo ohm y no 20, porque sería el equivalente en paralelo de estos dos resistores. Si la que fallase fuese R4, pasaría lo mismo, sería el mismo caso de la falla de R3. Luego concluimos que la única opción, la única falla posible que daría una potencia de 0,5 watts, que significa una R total modificada a 20 kilo ohm, es que R1 y R2 hayan fallado a circuito abierto y que se mantengan funcionando correctamente R3 y R4. Detén tu video ahora y revisa si mi respuesta tiene sentido para ti. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 4. En la pregunta 4 se plantea que otro técnico utiliza el mismo procedimiento para revisar el mismo circuito. Quiere decir, conecta una fuente de 100 voltios DC y un voltímetro en paralelo con R4 para revisar el mismo circuito. Con la diferencia de que la lectura en el voltímetro para este nuevo técnico es 100 volts. Es importante reconocer el siguiente detalle. 100 volts es el voltaje de la fuente conectada. Eso quiere decir que cualquiera sea la falla que ha ocurrido en el circuito, ha conectado a R4 en paralelo con la fuente de poder. Entonces, hay que analizar qué fallas dentro del circuito, qué resistencia fallando puede generar esta conexión. Una primera opción, la obvia, es que la resistencia R3, que está dibujada acá, haya fallado y se haya ido a cortocircuito. R3 en cortocircuito significa que R4 queda en paralelo con la fuente de poder, con R1 y con R2. Si está conectada en paralelo con la fuente de poder R1 y R2, su voltaje va a ser 100 volts. Entonces, una lectura en el voltímetro equivalente a 100 volts puede significar que R3 se ha ido a cortocircuito. La segunda opción, un poco menos obvia, es que la misma resistencia R4 haya fallado a circuito abierto. Cuando R4 falla a circuito abierto, la corriente circulando por este elemento es cero. Luego, la caída de tensión, la caída de potencial debido a la resistencia R3 es cero también. Y el voltímetro conectado en R4 mediría, o en los terminales donde estaba conectado R4, mediría el voltaje de la fuente. Algunos docentes hablan de una conexión en paralelo virtual acá, debido al hecho de que la caída de potencial en R3 es cero, es nula porque la corriente es cero. Comprender esto a la luz de la ley de voltaje de Kirchhoff puede ser interesante. Te invito a trabajar este circuito o esta parte de la explicación con la ley de voltaje de Kirchhoff y puede dar algunas luces sobre la solución. Esta segunda opción es la menos obvia, es un poco más conceptual, pero es bastante popular en los exámenes del IB. Espero que el video haya sido de provecho y las explicaciones hayan sido correctas y claras, y nos vemos en un siguiente video. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.